Con las buenas tardes para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos. Esto es Entrevista con Valores. Como lo habíamos anunciado y prometido, estamos en entrevista con la doctora Sara Caicedo. Sarita prestó su nombre, ¿sí? Y se postuló como candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá por el partido Colombia Justa Libres. Doctora Sara, bienvenida a los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Y querido Gonzalo, bienvenido a mi casa, a nuestra casa. Bueno, ella es Sara Caicedo, pero para muchos de pronto como seguidores del periódico Valores Cristianos, que tenemos seguidores a nivel nacional e internacional, ¿quién es Sara Caicedo? Pues primero que todo, hija de Dios. Soy cristiana, casada con Felipe, mamá de Daniel. Si me quisieras como llamar de una manera corta, soy docente universitaria, consultora de negocios. Sobre todo me encanta la agricultura urbana, provida, defensora de la vida, de la familia, de la propiedad. Bueno, nos encontramos en el jardín de la casa de la doctora Sara. Quiero que hagamos un paneo y miremos todo lo que se encuentra en este lugar. Tiene su propia huerta casera, tiene su sitio inclusive para alimentar las aves, tiene toda una actividad, digamos, agrícola realizando, y es una actividad que verdad vale la pena motivar y tener un mayor conocimiento. Doctora Sara, ¿qué le llamó, qué le preocupó, por qué su nombre a la Cámara por Bogotá? Bueno, lo primero que les quiero contar es que esto no es algo nuevo. Yo llevo con el partido más o menos desde el año 2018, apoyamos las elecciones de Congreso. Y ahí comencé a trabajar como voluntaria en la UTL de Carlos Eduardo Acosta. Después fui candidata al Consejo de Bogotá y en la medida en que seguíamos trabajando diferentes proyectos de ley, un día me llamó Carlos Eduardo y me propuso que fuera su fórmula para Bogotá. Pero digamos que ya nos encontramos en la recta final, estamos a menos de 2 meses prácticamente, y digamos que su nombre en la palestra pública, usted es muy conocida en la parte de universitaria, docente, pero en la parte política, digamos que es muy poco lo que se conoce. Así es, y lo cual yo considero que es una fortaleza, porque yo no vengo de ninguna manera ni con la maquinaria, ni con los vicios, ni las malas costumbres que tienen tristemente algunos candidatos políticos. ¿Cómo viene realizando ese trabajo de socialización de su nombre a través de todas las localidades? Definitivamente cada cual tiene su sello, y mi sello es, por un lado, toda la parte del conocimiento. Creo que muchas personas me conocen por lo que yo alguna vez llamé las prediclases, y son investigaciones que se hacen de diferentes temáticas bajo la cosmovisión bíblica, y en eso llevo trabajando más de 2 años. Entonces, por ese lado, pues bastante conocida, pero también lo que hemos venido haciendo son recorridos, porque a mí lo que me gusta es una política de las calles, una política con las personas que nos van contando sus necesidades, sus problemáticas, pero también basada en la investigación. Yo soy ante todo una investigadora nata. Perfecto, pero digamos que en ese trabajo de socialización, ¿cuánto tiempo ya lleva en esta actividad a partir de que sabía que ya tenía ese proyecto de ir a la Cámara por Bogotá? Como ustedes saben, eso es lo que se conoce como la fase de pre-campaña, y eso tiene unas reglas de juego. Entonces, claramente ahí lo que se hace más es ir hablando con los equipos, ir armando liderazgos, y esto lo venimos haciendo más o menos desde junio. Bueno, su estrategia, pues para nadie es un secreto que Colombia Justa Libres está trabajando esta actividad en coalición con el partido Mira, y también encontramos un candidato que está moviéndose con lo que digamos los pastores, ¿sí? ¿Cómo es ese trabajo y cómo ve, digamos, la competencia? Yo no lo veo como una competencia. Yo considero que en un juego democrático sano, cada persona tiene su sello. Cada persona tiene sus seguidores, personas que le creen. Entonces lo que yo considero es que esto va a ser una revolución a nivel de votación en el partido, y yo creo que más que la vamos a duplicar, porque cada uno va a luchar por sus votos y cada uno de nosotros tiene un ADN diferente. O sea que a mí no me preocupa eso. O sea, yo considero que cada uno tiene quien le cree y quien le sigue. Qué belleza eso en el juego democrático. Usted ha logrado hacer fórmula con el
candidato al Senado Carlos Eduardo Acosta, quien actualmente es el representante a la Cámara por Bogotá, que logró más de 100.000 votos para lograr esta actividad. ¿Me equivoco o es así? Sí, señor, perfectamente claro. Lo que vamos a hacer básicamente es continuar con el trabajo que se ha hecho. O sea, esto no es un proyecto que queremos hacer. Esto es algo en lo que ya se viene trabajando desde el 2018 con Carlos Eduardo. Y Carlos Eduardo no solamente hizo unas promesas de campaña, sino que ha venido cumpliendo con eso. Y como tú ya sabes, pues yo hago parte de su UTL voluntaria. Hemos venido trabajando diferentes proyectos de ley y yo soy la coautora de la Ley de Integridad, que fue la primera ley del partido. Háblenos de esa ley. La Ley de Integridad del Servidor Público. Esa ley básicamente era un código que existía del DAF, pero era algo que era como voluntario. Y nosotros nos pusimos a hacer una investigación como las que me gustan a mí, una investigación no solamente, no para mirar el tema de la corrupción, porque de eso se ha hablado mucho, sino mirarla desde un aspecto diferente y es comenzar a estudiar la integridad. Entonces nos pusimos a estudiar esos países que son los países más íntegros según el índice de transparencia internacional. O sea, básicamente, ¿qué es lo que están haciendo y de dónde vienen? ¿Y qué encontramos? ¿Cuál era la clave? Pues la clave son los principios y valores. Y si tú miras los países menos corruptos del mundo, oh sorpresa, son países de legado protestante. Entonces, con base en eso, es un enfoque más como hacia comenzar a trabajar el tema de principios y valores, pero también, ¿por qué no?, darle herramientas a las personas, porque yo creo que todos sabemos lo que está bien o mal. Todos lo sabemos porque tenemos la ley natural que Dios nos ha puesto. Pero es más una cuestión de que yo sepa tener herramientas para darle voz a mis valores cuando se presenten los conflictos de valores. Bueno, para nadie es un secreto que en la ciudad de Bogotá se centraliza la mayor cantidad de votos en Colombia y los votos, hay mucho voto de conciencia. Esta es la hora que todavía hay muchas personas que no han decidido por quién votar y muchos esperan ver esa agenda legislativa, ese proyecto, ese plan de gobierno. ¿Cómo es, a grosso modo, ese trabajo y ese proyecto de agenda legislativa? Bueno, nosotros vamos a seguir con lo que ha venido construyendo Carlos Eduardo, pero básicamente tenemos 5 puntos. El primer punto es devolver el poder a la gente, es decir, vamos a volver cada vez más pequeño al Estado y más eficiente. El segundo punto es la defensa de la vida, la familia y la propiedad. El tercer punto, que ya es algo muy digamos, de mi propia cosecha, es el tema de la seguridad alimentaria, que si quieres conversamos de eso en un instante. También viene el tema de la seguridad, porque creo que es donde a todos nos duele, el tema de la seguridad en las ciudades y los campos, y finalmente la no obligatoriedad del carnet de vacunación. Es prácticamente prioritario ese último. Tienes toda la razón, Gonzalo, porque con Carlos Eduardo hicimos una audiencia. Hicimos una audiencia para evaluar los efectos de la exigencia del carnet de vacunación en diferentes sectores de la economía, pero también sectores de la población. Y nos sorprendió positivamente ver la aceptación de esta audiencia, más de 68.000 vistas en la página de la Comisión Séptima de la Cámara. Curiosamente, YouTube parece que no le gustó mucho el tema y nos dio de baja la audiencia. Qué belleza, qué belleza. Sara, ¿cuántos votos crees que se necesitan para entrar a la Cámara de Bogotá por la lista Colombia Justa, Libres y esta coalición? Pues mira, nosotros básicamente lo que vamos a hacer es recoger sobre esas personas que ya votaron por esta lista. Para nadie es un secreto que Carlos Eduardo tiene la votación más alta de Cámara, 130.000 votos. En el último, pues ya lo último, lo oficial. Lo que vamos a hacer es, pues básicamente, nos vamos a apalancar en ese trabajo que ya se hizo y sostener esa votación. Votación que además se puede sostener porque todas las personas saben que lo que se prometió es lo que se ha entregado. Ha habido una total coherencia por parte de Carlos Eduardo y pues su UTL. Pero digamos que en esa época era lista cerrada y contaba con todo el apoyo de todos los pastores, las mega iglesias, pero esta vez hay varios candidatos. Pero lo que te dije, Gonzalo, nosotros estamos seguros que el León, esta coalición de León, va a aumentar la votación, la va a duplicar en Bogotá. Bueno, y otra cosa que me llama la atención de Sara, que ella es una conferencista, una catedrática universitaria, cae muy bien en el segmento juvenil, que ese es el que más se le ha criticado al segmento cristiano, que los jóvenes los han dejado a un lado o no han sabido llegarle a ellos. Encontramos en Sara una cara fresca, una cara joven, juvenil, así como la ve, es joven,
Cuénteme, ¿cómo va a perseguir ese voto se me puso colorada cuando le dije joven? ¿Cómo va a trabajar ese voto universitario? Yo pienso que los votos no se piden, los votos se merecen. Y hemos venido haciendo un trabajo de hace años con Carlos Eduardo, pero también toda esta parte académica se ha trabajado desde hace más de 10 años. Entonces lo que vamos a hacer sencillamente es que a las personas les gusta el profesor universitario que tiene las manos limpias, el profesor universitario que sabe investigar. Nosotros vamos a llegar al Congreso a hacer lo que hemos venido haciendo y es estudiar los proyectos de ley, soportar todo ¿con qué? Con el sentido común, con cifras y con datos, porque eso es lo que más falta en el Congreso de la República. El Congreso de la República, tristemente, no tiene los perfiles académicos que se requiere de semejante rol de tomar decisiones por todos los colombianos, pero tampoco hay un cuidado por el estudio de los proyectos de ley. Y eso es a lo cual yo me comprometo, no que yo lo voy a hacer en el futuro, sino que es que lo he venido haciendo, de la mano de Carlos Eduardo. Ahora, a esto se le une su identificación con todo este andamiaje y toda esta defensa de Provida y estar en contra del aborto. Eso también suma bastante. Sí, también, y sabes qué, Gonzalo, que yo veo con muy buenos ojos que se han presentado muchos candidatos de todos los partidos pues tradicionales, que también están defendiendo la misma bandera, y eso me hace mucha ilusión, porque como tú sabes, se necesita una bancada grande Provida en el Congreso, porque una golondrina no hace verano. Entonces, si somos muchos, vamos a poder hacer cosas muy interesantes, entre ellas comenzar a, ¿por qué no?, investigar y sancionar a la Corte Constitucional por abuso de poder. Bueno, muy bien. Doctora, una de las cosas que me llamó mucho la atención dentro del currículum, el perfil que estuve mirando, revisando, veo que tiene mucho interés y ha profundizado sobre la parte de la cosmovisión bíblica, lo cual me llevó a mí, en cierto momento, a ver que Colombia Justa Libres le apuntaba a eso. ¿Cómo es este trabajo? ¿Verdaderamente el partido Colombia Justa Libres está fundamentado en la cosmovisión bíblica o es un proceso o todavía somos neófitos en el tema? Yo soy una persona optimista y eso es algo que se van a acostumbrar a escucharme. Todavía el partido es un producto en proceso, es un partido joven, un partido que está comenzando a desarrollar su centro de pensamiento, es algo en lo cual se tiene que trabajar, pero qué rico uno poder hablar en un partido y poner a Dios por encima de la mesa. Qué rico uno poder hacer eso, y eso es una de las ventajas que nos da este partido, que, ojo, no estoy diciendo que sea perfecto, pero sí estoy diciendo que es una muy buena base para construir. Hablaba en la entrevista con el primer veedor que tuvo el partido, el pastor Héctor J. Pardo, y le hice esta pregunta, le dije, ¿el partido verdaderamente está fundamentado y está aplicando la cosmovisión bíblica? Yo pienso que en algunos aspectos sí, pero lo veo más a nivel de cada uno de los congresistas. O sea, por ejemplo, yo te puedo dar fe de lo que está haciendo Carlos Eduardo Acosta. De eso te puedo dar fe porque nosotros mismos hemos participado en la construcción de los proyectos de ley y también la revisión de los proyectos de ley que nos llegan. Todo ha sido bajo la cosmovisión bíblica, y eso se los puedo garantizar que lo hemos hecho. Ya los demás congresistas, pues no te puedo decir así con lujo de detalles. Y en algo que yo quisiera de una vez decir, mi mensaje de cara al partido es, yo sé que estamos pasando por una crisis, pero también sé que Dios está en el asunto, que si nosotros nos disponemos y hacemos lo que nos corresponde y sobre todo dejamos ver nuestro carácter cristiano, vamos a estar en una buena condición en las elecciones. Pero lo que más nos está afectando es la división, que como todos los que conocemos la palabra, sabemos pues que trae ruina. Entonces nos tenemos que enfocar realmente en unirnos en torno a lo fundamental, porque es claro que en un grupo de personas siempre habrá diferentes opiniones, y eso es lo bonito de la democracia y en lo cual tenemos que trabajar, pero no nos podemos quedar ahí en ver eso como que si no nos ponemos de acuerdo en todos los asuntos, entonces no podemos estar juntos. Bueno, interesante, pero a la vez que tengo que aprovecharla como conferencista en temática de cosmovisión bíblica, y yo sé que esto no es radical, es un proceso. ¿Cuál es el primer paso a seguir para que verdaderamente el partido se fundamente en una cosmovisión bíblica? Lo primero que tenemos que hacer es, yo creo que formar a todas las personas en los fundamentos del gobierno civil.
Tenemos que explicarle también a los pastores, que ahí también quisiera decir algo. Yo no estoy de acuerdo en que se use o se instrumentalice a los pastores para hacer campaña política. Me parece que eso no es bíblico. ¿Qué sí debe hacer un pastor? Un pastor debe explicarle a su congregación qué es el gobierno civil. Perdón, tú me estás diciendo que en la actual campaña se están manoseando, están utilizando los pastores para hacer política. Eso lo dijiste tú, no lo dije yo. Lo que yo estoy interpretando. Lo que quise decir es que tenemos que tener mucho cuidado, porque apenas está comenzando esto. Entonces es como simplemente no lo hagamos, porque eso no engrandece al cuerpo de Cristo, y todo lo contrario, creo que genera sinsabores en las personas y un rechazo. Y no debemos permitir eso, porque sí es importante que todas las personas que son cristianas entiendan, bajo la cosmovisión bíblica, qué es el gobierno civil y cómo debemos elegir gobernantes. Pero lo que sí no debemos hacer es ponerle esa carga a los pastores, porque ya tienen demasiadas cargas. Entre ellas, por ejemplo, lo importante de la obra social estratégica, de ir tras los perdidos. Ya tienen mucho trabajo con eso. Entonces no les pongamos esa carga. O sea, el papel, el rol del pastor en estas campañas políticas, ¿cómo debería ser? Yo pienso que es enseñarle a las congregaciones qué es el gobierno civil, cuáles son los principios de gobierno civil que están en la Biblia y cómo se deben de elegir gobernantes. En ese orden de ideas, ¿no es correcto que un pastor sea candidato? Yo pensaría que tocaría como mirar muy bien el asunto, pero lo que sí no se debe, lo que debemos de primero revisar es el tema del llamado. Y todos entienden lo que yo estoy diciendo. O sea, cuando Dios hace un llamado es irrevocable. ¿Sí? Entonces, ¿quién es uno para venir a juzgar a una persona? Entonces yo ante todo pienso que ahí lo que toca revisar es el llamado. Bueno, poco a poco estamos avanzando en esta entrevista con valores con Sara Caicedo, candidata a la Cámara por Bogotá con el número 102. ¿Cómo interpreta esto bíblicamente, proféticamente, este número? 2 son mejor que 1. 102, el 2 último es mejor que el primero. 2 son mejor que 1 y eso no lo ve en el matrimonio. Ya conociste a mi esposo, que es maravilloso. Sí. 2 son mejor que 1. Tuve la oportunidad de conocer a Felipe, inclusive aquí nos está ayudando con el pendón, porque aquí hace una brisa muy especial, muy fresca, y él con ese amor, con esa personalidad de siervo, está ahí sosteniendo el pendón para que no se caiga. Pero bien, estamos avanzando y yo sé que hay muchas preguntas, yo sé que frente a una cara fresca y un nombre nuevo, muchas personas están tratando, y yo sé que están llegando muchas preguntas con respecto, pero como estamos en vivo no las estamos visibilizando. La doctora quiere hablar sobre lo que ella tiene aquí en su jardín. Este jardín es bastante amplio, muy hermoso, un ambiente muy especial, y estamos en un día muy ni caluroso ni muy frío, y se presta para todo. Doctora, ¿en qué consiste la seguridad alimentaria? Mira, una cosa que las personas no tienen claro es el nivel de riesgo alimentario que tiene Colombia, solamente superado por Haití y por Venezuela. Con motivo del TLC, lo que se hizo fue reducir los aranceles, porque supuestamente éramos muy ineficientes y muy improductivos. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día prácticamente Colombia está importando muchísimos productos, entre ellos, por ejemplo, el trigo. Colombia importa más de 1 millón de toneladas de trigo procedentes de Estados Unidos y de Canadá. En este momento, en el presupuesto general de la nación, no se asigna ni el 0.74% para el agro, lo cual es una vergüenza, porque Colombia tiene el potencial de ser una de las 7 más grandes reservas agroalimentarias del mundo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tenemos que hacer y qué vamos a hacer en el Congreso? Vamos a promover el agro, vamos a comenzar a buscar programas que permitan que el agro se pueda organizar, vamos a facilitarles todo a los campesinos. Pero también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a promover esa agricultura que es del autoconsumo, la agricultura urbana orgánica. Bueno, ¿en qué consiste? Vamos ahora a pararnos con el apoyo de el doctor Felipe, que nos está ayudando con la cámara, y vamos a mirar lo que es la huerta casera. Doctora, aquí le voy a pasar el micrófono y usted poco a poco nos va explicando en qué consiste esta huerta casera y cómo la tiene aquí realizada, y a la vez una especie de clase de cómo hacer una huerta casera.
¿Por qué no? Claro, o sea, Vamos. cualquier oportunidad es perfecta para hacerlo. Bueno, lo primero que les quiero decir es que todos podemos sembrar en casa y esto hace que se le pueda devolver el poder a la gente. Es una estrategia además para hacerlo. Nosotros en casa llevamos sembrando desde que llegamos aquí, pero antes estábamos en una terraza y ahí comenzaron estos muebles que son contenedores para poder sembrar. ¿Qué puedes sembrar en casa? Además que Bogotá tiene un clima prodigioso. Podemos sembrar, acércate please, podemos sembrar. Aquí que tenemos tomate, tenemos por ejemplo hinojo, tenemos brócoli, mira el brócoli allí, la rúgula, lechugas de todos los tipos, cebollas de todos los tipos, zucchini, coliflor, hierbas aromáticas y gastronómicas, espárrago, papa. En 1 metro cuadrado tú puedes tener cada 2 meses entre 80 y 120 mil pesos de producción agrícola orgánica, es decir, libre de agroquímicos. ¿Para qué? Para que tengas tu sistema inmunológico arriba y no te dé ninguna enfermedad. Entonces puedes ahorrar dinero, pero también puedes ahorrar dinero vía la salud que vas a tener, o sea, no vas a comprar casi medicamentos. Entonces, ¿qué les queremos decir? Ustedes lo pueden hacer en su casa y nosotros vamos a promover esto, porque esto es de autoconsumo, para que tú puedas ahorrar dinero y nunca seas un esclavo de nadie que te pida algo a cambio de alimento. Bueno, qué bien, Sara. Pero entonces, las personas que estén interesadas en esto, ¿cómo hacen para que existe la posibilidad de que en cierto momento cuenten con una asesoría tuya, un acompañamiento? Yo sé que estás en campaña, pero esto también trae votos. Yo he generado muchísimas capacitaciones gratuitas, incluso que están en mi canal de YouTube de Milagros Urbanos. Ahí están los cursos que he dictado a diferentes fundaciones que me lo han pedido y con todo el amor lo he hecho. ¿Por qué? Porque yo creo en eso de devolverle el poder a la gente y que nadie tenga que ser esclavo de nadie a cambio de alimento. Pero aquí estamos mirando, te estaba escuchando, me dice que más o menos financieramente esto produce mensualmente unos 80, 120 mil pesos mensuales. Cada metro cuadrado, cada 2 meses. Aquí, ¿cuántos metros cuadrados tenemos? Acá tenemos 6, pero yo tengo mucho más en mi casa. ¿Más? ¿En qué? Claro. ¿Dónde? Allá hay otras 2. Miremos esta parte. No importa, vamos para acá. Es que aquí lo que... venga. Tengo feijoa, tengo Vea, quiero... ¿Esto qué? Tengo... acá hay... este es el laurel. Laurel. Esta es la guayaba del Perú. Guayaba del Perú. Esta es la feijoa, que siempre hay que tener 2. Se parece acá hay más. mucho a la breva, ¿no? Pero no es. No, la guayaba del Perú es una guayabita No, deliciosa. la feijoa, el más. Mira, ahí hay ciruelas. Ya hay ciruelas en Mira, cosecha. ciruelas, hay que tener cuidado No sé porque si- los pájaros se las comen. Vea, pues. Nosotros tenemos en nuestra casa un Edén, es un Sí. ecosistema libre de agroquímicos, en donde tenemos muchos pajaritos que nos visitan porque aquí no usamos nada de veneno. Y eso es otra cosa que te quiero decir. Yo sé que los jóvenes se sienten muy seducidos por el tema del medio ambiente, pero tristemente aquellos que se hacen llamar que son defensores del medio ambiente es de dientes para afuera. Porque nunca los he visto que se unten las manos de tierra, ni nada. O sea, que no te dejes engañar. No ningún fundamento. Otra cosa, la gran diferencia entre la cosmovisión bíblica aplicada, es decir, los que somos protestantes, y las otras personas que hablan, por ejemplo, que son más como de corte neomarxista, socialista, es que ellos son buenos para hablar. Pero a nosotros los protestantes, ustedes pueden investigar. Gran parte de los grandes pensadores de la cosmovisión bíblica eran jardineros o les gustaba el trabajo con las manos. Eso hace que nosotros tengamos una sensibilidad por el trabajo y también una sensibilidad por el otro, por el que hace oficios manuales. Nosotros valoramos el oficio manual. O sea, con este trabajo no solamente se está, la persona adquiere sus propios recursos para alimentarse, sino que también ayuda para el cuidado del medio ambiente. Total, mira, esto es como lo que se conoce como superficies verdes en las ciudades. Entonces aquí esto es bueno, pues obviamente para producir oxígeno, pero también alimentos, pero también nosotros somos un refugio para los pájaros. Pero venga, otra cosa, ya que me estás hablando de superficies dentro urbanas. No todos en Bogotá tienen este espacio tan tremendo, son apartamentos, ahorita están haciendo apartamentos de 35 metros cuadrados, prácticamente apartaestudio. ¿Ahí también se puede? Te tengo 2 soluciones. La primera es que te acojas
a que ya se permite en las zonas urbanas pedir lo que se conoce como zonas comunes, rondas de río, parques. De hecho ya conocemos un caso espectacular en Atabanza, pero también hay muchas localidades en Bogotá que hemos visitado. Estuvimos en Bosa, la agricultura urbana es una revolución, y en otras localidades. O sea, tú puedes pedir autorización, dependiendo del sitio, se lo pides a la alcaldía, pues en las diferentes áreas, pero por ejemplo la Secretaría del Medio Ambiente, pero también esto lo está apoyando el Jardín Botánico. Esa es una alternativa y ya lo hemos visto con nuestros ojos, que funciona. Y la segunda es el tema de los germinados. Tú puedes germinar en una cosita así, de esas que son de domicilio, puedes germinar más o menos 1 libra de raíces chinas en una semana. O sea, no hay excusa para que tú te mueras de hambre. Es que no hay excusa. Muy bien, muy bien. Doctora Sara, pero aquí me llama la atención, doctor Felipe, qué pena con usted aquí. Vea, no sé si podemos enfocar, acerquémonos un poco más la cámara. Vea esto tan tremendo, habas grandísimas. Así es, esas son unas habas muy especiales, que pues sí, son unas habas casi que gigantes. Habas gigantes. ¿Y esta matica? Es simplemente decorativa. ¿Por qué? Porque tú siempre tienes que tener especies que sean melíferas, es decir, que atraen las abejas, porque las abejas son las encargadas de polinizar. Pero también yo me tomé varios cursos de diseño de jardines en Inglaterra, pues de esos que son por plataformas. Y insisten mucho en alternar con plantas de flor para embellecer jardines. No, definitivamente con Sara hay mucho que aprender, por algo es conferencista, catedrática universitaria, porque es su amplia conocimiento y no solamente en esta parte, sino de manera diversa. Es una mujer polifacética. Me llama la atención también, este es el tomate de árbol, también aquí en esta actividad. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de Entrevista con Valores con una candidata muy especial, Sara Caicedo. Sara, te voy a prestar el micrófono para que invitemos a todos la audiencia del periódico Valores Cristianos. ¿Por qué debemos votar por Sara Caicedo? Porque soy una persona que no tiene las malas costumbres de la política, porque soy una persona que ante todo tiene manos limpias, alguien que valora el conocimiento y que se compromete con ustedes, que yo soy la voz de esas personas que son honradas, trabajadoras, esforzadas, ya sea en su estudio o en su trabajo, ese empresario. Me comprometo con ustedes a ayudarlos desde el Congreso, a que los dejen trabajar, a que podamos vivir en ciudades tranquilas, con seguridad, y que el gobierno esté al servicio de los ciudadanos y no al revés. Entonces, por esa razón, me encantaría que nos apoyaran, y no solamente con su voto, sino también con su liderazgo, porque esto lo construimos juntos. Recordemos que la idea es devolverle el poder a la gente. Ella es Sara Caicedo y esto es Entrevista con Valores. Espere muy pronto otra entrevista.